Capítulo 1. La reunión. Cada año, sin falta, un grupo de antiguos compañeros de universidad regresaba al campus donde sus vidas dieron un giro hacia el futuro. La universidad no solo había sido un lugar de aprendizaje, sino también un refugio donde construyeron amistades que perdurarían toda la vida. Aunque sus caminos se habían separado tras la graduación, prometieron que una vez al año volverían a reunirse para recordar los días de juventud, las noches interminables de estudio y los momentos de complicidad que los unieron. La vida había tomado a cada uno por rumbos diferentes. Algunos se habían convertido en médicos, lidiando con la fragilidad de la vida en hospitales abarrotados. Otros eran ingenieros, dedicados a diseñar soluciones para un mundo moderno. Había quienes se aventuraron en el mundo empresarial, enfrentando el vertiginoso ritmo de los negocios, y otros optaron por la docencia, cultivando mentes jóvenes. A pesar de sus agendas apretadas y responsabilidades crecientes, mantenían su tradición anual, una cita ineludible para revivir la camaradería que los definía. La reunión comenzó en el antiguo salón donde solían estudiar juntos. El lugar aún conservaba el aroma a libros y café, y las paredes parecían resonar con ecos de sus risas pasadas. Mientras se acomodaban, comenzaron a intercambiar bromas. ¿Recuerdan aquella vez que nos encerraron en la biblioteca por quedarnos hasta tarde estudiando?, preguntó una amiga entre risas. ¿Y cómo olvidarlo? La alarma se disparó, y todos salimos corriendo como si hubiéramos cometido un crimen, respondió otro, limpiándose las lágrimas de risa. Las anécdotas volaban de un lado a otro, los nervios antes de los exámenes, las bromas que jugaban a los profesores, y las fiestas improvisadas que a menudo terminaban con alguien intentando tocar la guitarra desafinada en medio de la madrugada. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, la conversación tomó un tono más serio. Los recuerdos dieron paso a reflexiones sobre sus vidas actuales. Uno de los amigos, un médico con ojeras marcadas, comentó: «Algunas noches, ni siquiera tengo tiempo para dormir. Los turnos son interminables, y siempre hay alguien que necesita ayuda. Es gratificante, pero agotador». El ingeniero del grupo asintió, con una expresión similar de cansancio. «Yo tampoco tengo tiempo para descansar. Las fechas límite nunca terminan. Parece que el trabajo siempre está esperando, sin importar cuánto haga». El empresario, que siempre había sido el más ambicioso del grupo, suspiró profundamente. «Dirigir un negocio es mucho más difícil de lo que imaginé. No es solo la competencia, es la presión constante de tomar decisiones y de mantener a flote a todos los que dependen de mí». Incluso la maestra del grupo, que normalmente irradiaba calma, admitió sus dificultades. «A veces siento que no puedo equilibrar mi trabajo y mi familia. Quiero dar lo mejor de mí en ambos aspectos, pero siempre siento que estoy fallando en algo». Las confesiones continuaron, y poco a poco, la atmósfera alegre del inicio se fue cargando de melancolía. En medio de esas voces llenas de estrés y descontento, el profesor que había marcado sus vidas se mantuvo en silencio, escuchándolos con atención. Era un hombre jubilado, conocido por su sabiduría y serenidad. Había sido más que un maestro, había sido un mentor que les enseñó no solo a pensar, sino a vivir con propósito. Sus ojos reflejaban comprensión, pero también una pizca de tristeza al escuchar cómo sus antiguos alumnos estaban tan atrapados en las exigencias de la vida moderna. Finalmente, el profesor habló, y sus palabras resonaron con fuerza en la sala. «Todos ustedes han trabajado muy duro y han logrado mucho. Pero díganme algo, ¿están realmente disfrutando de la vida?». La pregunta cayó como una piedra en un lago tranquilo.
Los amigos se miraron entre sí, incómodos, incapaces de responder con sinceridad. Las palabras del profesor parecían haber tocado una fibra sensible que ninguno de ellos había querido reconocer. El profesor, con una sonrisa amable, se levantó. Vamos a hacer una pausa. Les prepararé un poco de café. Se dirigió a la cocina mientras el grupo permanecía en silencio, reflexionando. Minutos después, regresó con una bandeja. Sobre ella había una cafetera llena de café caliente y una colección de tazas que no podrían ser más variadas. Algunas eran de porcelana fina con detalles dorados, otras de plástico desgastado, había una de cristal que reflejaba la luz y una taza vieja con una grieta visible. Sírvase cada uno su café, invitó el profesor con un gesto. Sin pensarlo, los amigos se apresuraron a elegir las mejores tazas. Las de porcelana y cristal desaparecieron rápidamente, mientras que las de plástico y la vieja taza astillada permanecieron en la bandeja. Cada uno comenzó a beber su café, aún sin darse cuenta de la lección que estaba por llegar. La sala se llenó de un aroma cálido, y los amigos, con sus tazas en mano, parecían más tranquilos. Sin embargo, el profesor los observaba con una leve sonrisa, listo para compartir una verdad que cambiaría para siempre su forma de ver la vida. Capítulo 2. La elección. El grupo de amigos bebía en silencio, disfrutando del aroma y el calor del café que llenaba la sala. Por un momento, la risa y las preocupaciones que habían compartido quedaron en un segundo plano, reemplazadas por una calma introspectiva. Cada sorbo parecía traer consigo un pequeño alivio, un respiro en medio del bullicio de sus vidas agitadas. Finalmente, el profesor, quien los había estado observando en silencio, rompió la quietud con una pregunta que parecía simple, pero que contenía un peso profundo. ¿Notaron algo peculiar en la manera en que eligieron sus tazas? Los amigos se miraron entre sí, confundidos, antes de voltear a ver las tazas dispersas sobre la mesa. Había una mezcla de porcelana fina, cristal brillante y vasos de plástico simples. Sin embargo, las más lujosas habían desaparecido primero de la bandeja, dejando las más humildes sin tocar. El profesor, con una leve sonrisa, explicó. Todos ustedes se apresuraron a elegir las mejores tazas, dejando las más simples para el final. Aunque eso es completamente natural, también es el origen de gran parte de su estrés y descontento en la vida. Uno de los amigos, intrigado, levantó la vista. No entiendo, profesor. ¿Qué tiene que ver nuestra elección de tazas con nuestras vidas? El profesor señaló las tazas sobre la mesa y continuó con calma. Pensemos en esto de una manera sencilla. El café es lo que realmente importa. Representa la esencia de la vida, tus relaciones, tu trabajo, tu salud, tus experiencias. En cambio, las tazas son solo los recipientes. Representan cosas externas como el dinero, el estatus, los bienes materiales, las cosas que perseguimos porque creemos que nos darán felicidad. El grupo permaneció en silencio, reflexionando sobre la metáfora. ¿Y qué pasa con las tazas?, preguntó alguien al fin. El profesor los miró con ojos llenos de sabiduría. La taza no cambia el sabor del café. No importa si es de cristal, porcelana o plástico, lo importante es lo que contiene, el café. Pero ustedes se concentraron tanto en elegir las tazas más bonitas que casi olvidan lo esencial, que es disfrutar del café mismo. Una amiga del grupo, sonriendo nerviosamente, trató de aligerar el momento. Entonces, nos está diciendo que estamos tan ocupados puliendo nuestras tazas, que nos olvidamos de disfrutar el café. El profesor asintió,
con una sonrisa amable. Exactamente. Muchas veces, en la vida, nos dejamos llevar por la apariencia de las cosas. Buscamos lo más atractivo, lo más llamativo, lo que creemos que nos dará mayor estatus o validación. Pero olvidamos que esas cosas son, al final, solo recipientes. No agregan verdadero valor a nuestra felicidad. Las palabras del profesor resonaron profundamente en la sala. Algunos de los amigos miraban sus tazas, reflexionando sobre cuánto tiempo habían dedicado a perfeccionar sus recipientes mientras descuidaban el contenido de sus vidas. Otros pensaban en las decisiones que habían tomado, en las cosas que habían perseguido creyendo que les traerían satisfacción, solo para darse cuenta de que, al final, no habían cambiado la calidad de su café. El profesor, notando sus expresiones de introspección, continuó. La vida se compone de momentos, relaciones, emociones y experiencias. Eso es el café. Pero muchas veces, en lugar de enfocarnos en vivir esos momentos plenamente, nos obsesionamos con los detalles superficiales, el auto más caro, la casa más grande, el trabajo con más prestigio. Nos olvidamos de saborear lo que realmente importa. Uno de los amigos, un empresario, levantó la mano como si estuviera en clase. Entonces, profesor, deberíamos dejar de preocuparnos completamente por las tazas. El profesor negó suavemente con la cabeza. No necesariamente. Es natural querer cosas bonitas y disfrutar de los logros. Pero lo que quiero decir es que no deben dejar que las tazas sean su única preocupación. No deben permitir que las cosas externas definan su felicidad. Una taza hermosa puede ser agradable, pero no cambia la calidad del café que contiene. El grupo asintió lentamente, como si una luz comenzara a encenderse en sus mentes. Dejen de preocuparse tanto por las tazas, añadió el profesor con un tono más suave, y comiencen a valorar el café. Si pasan la vida persiguiendo recipientes, perderán el disfrute de lo que realmente importa. Los amigos comenzaron a intercambiar miradas. Por primera vez en mucho tiempo, no hablaban de sus problemas laborales, de las cosas que les faltaban o de sus ambiciones. En cambio, estaban pensando en cómo habían estado viviendo sus vidas y en lo que realmente les daba felicidad. El silencio que siguió no fue incómodo, sino profundo. Era el tipo de silencio que precede a una transformación, cuando las palabras dejan de ser solo ideas y comienzan a convertirse en algo más, una semilla para el cambio. Ese día, en medio de una simple reunión y una taza de café, el grupo aprendió una de las lecciones más valiosas de sus vidas. A partir de ese momento, las tazas dejaron de ser el centro de su atención. Comenzaron a enfocarse en el café de sus vidas, aprendiendo a saborear cada sorbo con gratitud y alegría. Capítulo 3. La lección. El silencio que llenó la sala después de las palabras del profesor no fue incómodo, sino profundo y reflexivo. Cada amigo, con una taza en la mano, miraba el café que contenía, como si finalmente entendieran algo que hasta ese momento había estado justo frente a ellos. Las palabras del profesor no solo los habían hecho pensar, habían tocado una fibra sensible, una que resonaba con la verdad universal que tantas veces se pierde en el bullicio de la vida. El profesor, un hombre cuya sabiduría estaba respaldada por años de experiencia y observación, continuó hablando con calma, pero con una pasión tranquila que capturaba cada palabra. El problema no es querer cosas bonitas o aspirar a mejorar nuestras vidas. Es natural desear progreso y disfrutar de las comodidades que el trabajo duro puede ofrecer. Pero el problema, mis queridos amigos, comienza cuando esas cosas externas se convierten en el centro de nuestra atención.
Cuando pasan la vida corriendo tras las mejores tazas, olvidan disfrutar el café que ya tienen. Uno de los amigos, un empresario que siempre estaba persiguiendo el próximo gran proyecto, levantó la vista y preguntó con sinceridad: ¿entonces deberíamos renunciar a nuestras ambiciones? ¿Dejar de esforzarnos por alcanzar más? El profesor negó con la cabeza, su expresión llena de paciencia. No, de ninguna manera. Las ambiciones son importantes, nos dan propósito, dirección. Pero deben estar equilibradas con gratitud y perspectiva. Si pasan la vida buscando el recipiente perfecto, pueden perderse la esencia misma de la vida, el café. El verdadero propósito de las ambiciones es mejorar la calidad del café, no obsesionarse con la taza que lo contiene. La maestra del grupo, que a menudo se sentía atrapada entre su trabajo y su familia, intervino con una voz llena de emoción. Creo que entiendo lo que quiere decir. A veces estoy tan preocupada por cumplir con las expectativas externas que olvido disfrutar los momentos simples con mis hijos. Como si siempre estuviera buscando algo más, algo mejor, y no valorara lo que ya tengo. El profesor asintió, sus ojos brillando con comprensión. Exactamente. La felicidad no viene de lo que tienen, sino de cómo aprecian lo que tienen. Vivir con gratitud no significa conformarse con menos, sino aprender a valorar cada sorbo de café, cada momento que les da la vida. Las palabras parecían tocar una cuerda en cada uno de ellos. El médico recordó las largas noches en el hospital, donde a menudo se sentía abrumado por el estrés, olvidando las razones por las que había elegido su profesión en primer lugar. El ingeniero pensó en las interminables horas dedicadas a proyectos que, aunque importantes, lo alejaban de los momentos significativos con su familia. Todos, en algún nivel, se dieron cuenta de que habían estado demasiado enfocados en pulir sus tazas mientras el café se enfriaba. El profesor, viendo que sus palabras habían llegado al corazón de sus antiguos estudiantes, añadió con una sonrisa: el café no espera. Si se pasan la vida preocupándose por el recipiente, lo encontrarán frío cuando finalmente se sienten a disfrutarlo. Un silencio cargado de emociones llenó la sala. Cada amigo se vio obligado a reflexionar no solo sobre las palabras del profesor, sino sobre sus propias vidas, decisiones y prioridades. Finalmente, uno de ellos, con una sonrisa tímida, levantó su taza y dijo: ¿por el café? El grupo rió suavemente, levantando sus tazas en un brindis silencioso. No era un brindis por las tazas elegantes o los logros materiales, sino por el contenido que realmente importaba, la esencia de la vida misma. Desde ese día, algo cambió en el grupo. Cada uno de ellos tomó la lección a su manera, incorporándola en su vida diaria. El médico empezó a dedicar más tiempo a sí mismo y a su familia, recordando que cuidar de los demás comienza con cuidarse a uno mismo. El empresario dejó de perseguir constantemente el próximo gran negocio y comenzó a disfrutar más de los momentos simples, como leerle cuentos a sus hijos antes de dormir. La maestra aprendió a decir no a ciertas demandas externas para poder decir sí a momentos significativos con su familia. En cada reunión futura, las tazas de café se convirtieron en un símbolo de la lección que habían compartido. Nadie se apresuraba a elegir la taza más bonita, incluso a veces elegían deliberadamente las más simples. Esto no solo les recordaba la historia del profesor, sino también el compromiso que habían hecho consigo mismos de centrarse en lo que realmente importaba. El café, que alguna vez fue solo una bebida para acompañar la conversación, se transformó en un ritual lleno de significado. Era un recordatorio tangible de que la vida no se trata de los adornos externos, sino de la calidad de los momentos que vivimos y de cómo los saboreamos. Al final,
El grupo entendió que no se trataba solo de escuchar la lección, sino de vivirla. Cada vez que levantaban una taza, recordaban valorar lo esencial, dejar de lado las preocupaciones innecesarias y, sobre todo, disfrutar el café antes de que se enfriara. Lección final: el verdadero significado de la vida. La historia de los amigos y el profesor es un poderoso recordatorio de una verdad que a menudo olvidamos en nuestra vida diaria. La verdadera felicidad no se encuentra en las cosas materiales, los logros externos, o las apariencias que mostramos al mundo, sino en la esencia misma de nuestras experiencias y relaciones. Esta lección, aunque aparentemente simple, contiene una profundidad que puede transformar la forma en que vemos y vivimos nuestra existencia. El profesor utilizó algo tan cotidiano como el café para transmitir un mensaje eterno: lo esencial en la vida no se trata de los adornos, sino de lo que llevamos dentro, de cómo elegimos vivir cada día. Las tazas, ya sean de porcelana fina, cristal elegante, o plástico humilde, no cambian el sabor del café. De la misma manera, nuestras posesiones, títulos y estatus no definen nuestra felicidad o la calidad de nuestra vida. La obsesión por las apariencias. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a buscar más, a ser más, y a tener más. La sociedad moderna nos bombardea con imágenes de éxito que a menudo están vinculadas a bienes materiales: una casa más grande, un coche más caro, la ropa de marca. Desde pequeños se nos enseña, aunque a veces de manera implícita, que nuestro valor está ligado a las cosas que poseemos o al puesto que ocupamos en la escala social. Sin embargo, la historia del profesor nos invita a cuestionar esta mentalidad. Nos recuerda que, al igual que los amigos se apresuraron a elegir las tazas más bonitas y dejaron de lado las más simples, muchas veces en nuestra vida dedicamos demasiado tiempo y energía a perseguir cosas que, en última instancia, no son importantes. Nos preocupamos por tener el trabajo perfecto, la casa ideal, o el reconocimiento de los demás, y en el proceso, olvidamos disfrutar lo que ya tenemos. La importancia de apreciar el momento presente. El café simboliza la esencia de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra salud, nuestras experiencias diarias. Sin embargo, en nuestra prisa por embellecer el recipiente de nuestra existencia, a menudo dejamos que el café se enfríe. El profesor enfatizó que el verdadero propósito de vivir no es acumular cosas externas, sino disfrutar plenamente de lo que está dentro. Esto significa detenernos para saborear los momentos simples pero significativos: una conversación con un amigo, un paseo al atardecer, o una comida casera con la familia. Estas experiencias, aunque aparentemente pequeñas, son las que llenan nuestra vida de alegría y propósito. El peligro de perderse en lo superficial. Cuando dedicamos demasiado tiempo a preocuparnos por la taza, ya sea nuestro aspecto, nuestras posesiones, o cómo nos perciben los demás, corremos el riesgo de perder lo que realmente importa. La búsqueda constante de lo material no solo puede ser agotadora, sino que también puede dejarnos insatisfechos. Esto se debe a que siempre habrá una taza más bonita, un coche más nuevo, o una casa más grande. Si basamos nuestra felicidad en estas cosas, nunca la alcanzaremos por completo. Una invitación a la gratitud. El profesor también nos enseña la importancia de la gratitud. Apreciar lo que ya tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta, es clave para encontrar la verdadera felicidad. La gratitud nos permite darnos cuenta de que el café de nuestra vida ya es suficiente, sin importar cómo luzca la taza. Practicar la gratitud no significa conformarse o renunciar a nuestras ambiciones. Al contrario, significa reconocer el valor de lo que tenemos mientras trabajamos hacia nuestras metas. Significa estar presentes en el aquí y ahora, disfrutando cada sorbo del café antes de que se enfríe. Un cambio de perspectiva.
La historia también nos invita a reflexionar sobre cómo definimos el éxito. ¿Es el éxito tener la taza más elegante, o es disfrutar plenamente del café que contiene? Este cambio de perspectiva puede liberarnos de la presión constante de competir con los demás y nos permite centrarnos en lo que realmente nos llena de alegría y satisfacción. Por ejemplo, en lugar de medir nuestra valía por el tamaño de nuestra casa, podríamos centrarnos en los momentos felices que compartimos dentro de ella. En lugar de preocuparnos por cómo nos perciben los demás, podríamos dedicarnos a cultivar relaciones genuinas y significativas. La conexión con los demás. Otra lección importante de la historia es que la vida no se trata solo de lo que tenemos, sino de con quién la compartimos. Los amigos en la historia encontraron un significado renovado en su relación, no por las tazas que eligieron, sino por la conversación profunda y las risas compartidas. Las relaciones son el café de nuestra vida. Son lo que nos sostiene en los momentos difíciles y lo que enriquece nuestras alegrías. Al igual que el profesor les recordó a sus amigos, debemos priorizar nuestras conexiones con los demás sobre las cosas materiales. La aplicación en la vida diaria. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta lección en nuestra vida diaria? Aquí hay algunas ideas. Practica la gratitud. Tómate un momento cada día para reflexionar sobre lo que tienes y agradecerlo. Simplifica tus prioridades. Concéntrate en lo que realmente importa, tu salud, tus relaciones, y las experiencias que te hacen feliz. Disfruta el momento presente, en lugar de preocuparte por lo que te falta, enfócate en disfrutar lo que tienes aquí y ahora. Valora las relaciones, dedica tiempo y energía a las personas que amas. Ellas son el verdadero café de tu vida. Conclusión. La lección final de esta historia es poderosa y transformadora. La vida es demasiado corta para desperdiciarla preocupándonos por las apariencias externas. En lugar de obsesionarnos con las tazas, debemos centrarnos en disfrutar el café. Esto significa vivir con gratitud, priorizar lo esencial, y saborear cada momento como un regalo. Cuando elegimos apreciar la esencia de la vida y dejar de lado las preocupaciones superficiales, descubrimos una felicidad más profunda y duradera. Al igual que los amigos del profesor, podemos aprender a vivir con propósito y alegría, recordando siempre que la verdadera riqueza de la vida no está en el recipiente, sino en el contenido.